Muy bien, seguimos, estamos en el aire a 21 minutos de las 13 horas, estamos en la hora P, una hora de política, de actualidad, una hora en la que hablamos de todo lo que le compete al ciudadano y a la actividad como ciudadano también, ¿no? Y estamos para hablar de todo esto en línea telefónica, en una nota exclusiva con Pablo Bush, quien es precandidato a gobernador bonaerense por Política Obrera. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Tiago, muy bien. Bueno, nos alegra primero que nada tener esta comunicación y preguntarte acerca de esta precandidatura, ¿no? A la gobernación. ¿Es algo fácil? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo lo estás llevando adelante? Bueno, son muchos años de lucha sindical, política, organizativa, y bueno, es una lucha más adversa, digamos, para los partidos revolucionarios, socialistas, pero una lucha más para dar a conocer las posiciones de Política Obrera, que es, para los que no conocen, el Partido Obrero histórico, el Partido Obrero de Altamira, de Ramal y de varios compañeros que, bueno, ahora somos Política Obrera. Bien, y desde tu análisis, desde todo lo que acabas de mencionar, ¿cómo estás viendo a la provincia de Buenos Aires hoy? Eh, Te diría que en una situación muy angustiante. El otro día salió un informe de la situación del endeudamiento de las familias trabajadoras de la provincia y creo que a nivel nacional también. Y bueno, estamos pagando con la tarjeta de crédito y en cuotas ya los alimentos. Es decir, está en una situación en donde el empobrecimiento de la población, la desvalorización del trabajo, la precarización del trabajo, han llevado, bueno, a lo largo de estos años a las familias obreras a pasar una situación muy angustiante. Lo cual, bueno, lo que sorprende, o a mí personalmente me sorprende, Sí. es que lo que está en discusión en la campaña electoral no es cómo mejorar la vida de los trabajadores, del pueblo trabajador, en esta situación tan angustiante, sino la que se está discutiendo, las propuestas que están en danza en la campaña electoral, están relacionadas con una reforma laboral para empeorar las condiciones de trabajo, una reforma previsional para empeorar la situación de los jubilados y una reforma impositiva en la que los trabajadores paguen más y los capitalistas paguen menos. Es decir, todas las fuerzas políticas, por lo menos las más conocidas, están discutiendo quién le genera mejores condiciones a la clase capitalista de la provincia y no cómo mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador, que está en una situación, te diría que desesperante. Pablo, está claro esto que mencionás y la pregunta en este orden es, bueno, ¿cómo se puede hacer y de qué manera se logra mejorar la calidad y las condiciones del trabajador, ¿no? Digo, en cuanto a lo laboral y demás, ¿de qué manera se puede alcanzar esta mejoría de la que vos hablás y de la que también planteás que no se discute mucho entre las mayores o grandes fuerzas, ¿no? Te diría que es mucho más simple de lo que se cree. Ajá. El problema es que hay que afectar intereses que nadie está dispuesto a afectar. Pero Política Obrera plantea como primera medida un aumento salarial de 50.000 pesos de emergencia para trabajadores y jubilados, Bien. que están ganando eso o menos, y que un aumento de 150.000 pesos inmediato duplicaría prácticamente su poder adquisitivo, y en algunos casos menos, pero es decir, se mejora así fácilmente. El problema es que, por supuesto, que los capitalistas, los empresarios, los bancos, y te diría que los sindicatos también, están trabajando en función de que no aumenten los salarios y no se recupere el poder de compra que se perdió en todos estos años. Acá en la fábrica donde yo trabajo, los compañeros lo dicen con claridad: estamos viviendo para comer. Es decir, no hay una perspectiva, no hay una salida. Es decir, la situación es cada vez más calamitosa. Ahora, aumentando los salarios, primero. Luego, planteando un plan de vivienda y de obras públicas en donde se contrate mano de obra
y que esté bajo control de los trabajadores, porque las obras públicas que se han realizado son todas temas de legales en este momento, ¿no? Es decir, está uno acusándose por el robo de la obra pública, el otro, y bueno, queremos el control de los trabajadores y que se contrate a la mano de obra desocupada y se repartan las horas de trabajo. Ahora, hay que terminar con la flexibilidad laboral. O sea, hoy el trabajo, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el mismo gobierno, el trabajo ha crecido solamente en los trabajos más precarios, en el trabajo informal, en el trabajo como monotributista. Bueno, nosotros planteamos que hay que ir a un blanqueo inmediato de todos los trabajadores y su pase a planta permanente. Claro, porque hay una parte de lo que es el trabajo informal, el cual no hay medición, ¿no? Digo, y es una gran parte del trabajo argentino. Sí, te diría que es lo que más creció en la última etapa, y es lo que explica ese crecimiento. Es decir, Argentina está creciendo sobre el lomo de trabajadores que no ganan ni una canasta de pobreza. De ahí proviene la riqueza, no proviene de otro lado. Te pongo un ejemplo que ustedes por ahí en Zona Sur lo conocen bien. Está la fábrica Fiat Techint por ahí. Sí. Bueno, un proyecto multimillonario del gasoducto Néstor Kirchner requirió del trabajo de obreros y obreras que trabajaron ahí durante días seguidos para llegar con los objetivos del gasoducto, que es algo de interés nacional. Sí, para no tener que importar gas licuado, para que no falten los dólares, etcétera, etcétera. Ahora, las condiciones de trabajo de los operarios de Fiat Techint son peores que las del siglo XIX. Es decir, no tenían derecho al descanso, no tenían derecho al Día de la Madre, al Día del Padre, no tenían derecho a pasar un día con la familia, un día de descanso, turnos rotativos. Y ahora que Techint parece que no tiene posibilidades, o todavía no tiene seguro ganado la siguiente etapa, la concesión de la siguiente etapa, está procediendo a despedir a los trabajadores de Techint, que por supuesto no estaban como efectivos, sino que los tomaron con contratos a plazo fijo, es decir, precarizados, los pueden despedir cuando la patronal quiera. Ahora, Techint y las empresas que construyen el gasoducto, que están asociadas a Vaca Muerta, con esto se están llevando fortunas, miles y miles de millones de dólares. Y a los trabajadores los despiden y los mandan a la calle. Es decir, lo de Techint, los despidos en Techint, del personal que llevó adelante una gesta patriótica para hacer el gasoducto y se mataron para que tengamos gas proveniente de Vaca Muerta, a esos los mandan a la calle. Y Techint y los demás, que son los explotadores de la cosa, se la llevan en pala. Con lo cual ahí tenés un reflejo de lo que pasa más o menos en la situación nacional y provincial. Pablo, recién hablábamos un poco de lo que tiene que ver con los salarios y demás, y la verdad que sabemos todos de público conocimiento que la cuestión de los salarios también se rige por el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Mi pregunta en relación a esto es, ¿cuál es tu visión y cuál es la visión de Política Obrera en cuanto al pago o no de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, muy bien. Es la pregunta vital, porque todo este proceso de desvalorización del trabajo, digamos, de la clase obrera en general, está relacionada con generar las condiciones para poder pagar la deuda. Lo dijo la propia Cristina el otro día. Dice, si seguimos con los planes del FMI no vamos a poder pagarle. Nuestra posición es que se trata de una deuda fraudulenta e impagable, y que los trabajadores de este país no tienen que pagar un peso más para que vaya al Fondo Monetario Internacional. Es decir, nosotros planteamos que hay que romper con este esquema de sometimiento nacional que se ha armado desde el gobierno de Macri y que hoy ya acumula una deuda de arriba de 550.000 millones de dólares, y que la clase obrera no puede sacrificarse más para seguir pagando esto. Por lo tanto, en función de priorizar los intereses nacionales y de la clase obrera, nosotros planteamos que no hay que pagar un peso más y que hay que poner adelante los intereses de la clase obrera. Quisiera meterme, bueno, sos precandidato a la gobernación y quisiera meterme un poco en algo que quizás ya venimos hablando, pero es tema de ejes de campaña, ¿no? Entendiendo que
que podés alcanzar la gobernación de la provincia, ¿desde dónde estaría tu labor principal o por dónde arrancarías, ¿no? Porque hay tanto para hacer en la provincia. Mira, creo que una de las necesidades más grandes que hay en la provincia de Buenos Aires es la vivienda. Bueno, yo trabajo en el Parque Industrial de Pilar, en la fábrica Unilever, y la mayoría de los compañeros ha tenido o que construir en un terreno donde ya habita otra familia, en algún familiar que le presta una parte del terreno y demás, o están sometidos a los alquileres. Hoy en día con salarios, digamos, debajo de la canasta familiar y con lo que han subido los valores de los terrenos en miles de dólares. Hoy un terreno acá, en el conurbano, lejos de la capital, está arriba de $25.000. Construir una vivienda, comprar una vivienda es algo muy alejado de la realidad de cualquier trabajador. Imposible. Ahora, construyendo vivienda, que, ojo, yo conozco muy en detalle el Procrear, pero el Procrear es una laguna, es una gota de agua en el mar. Hay una necesidad de millones de viviendas. Y el Procrear se construido, creo que festejaron la vivienda número 100.000, si no me equivoco, hace poquito, a nivel nacional, con lo cual no resolvieron nada. Bueno, nosotros planteamos esto, un plan de obras públicas, un plan de vivienda con trabajadores que generaría, obviamente, a través de la inversión surgida de impuestos a los capitalistas, contrataría toda la mano de obra desocupada, que hay un montón. Es decir, la desocupación baja, da 6% y demás, pero porque cuentan el trabajador precarizado, el que vende tortilla, es decir, todos son contabilizados como trabajo, pero trabajo real no hay en ese sentido. Entonces, nosotros planteamos la cuestión de la vivienda. Ahora, el eje central de nuestro gobierno es modificar las condiciones y la situación de los trabajadores en este país. No quiero ser repetitivo, pero... Claro. Es decir, el Ministerio de Trabajo, que hoy se dedica a quebrar conflictos, como los de Bridgestone, como los de, no sé, Bagley en Córdoba, pero los Ministerios de Trabajo son delegaciones del gobierno y actúan en función de defender a las patronales. Entonces nosotros, bueno, allí donde hay trabajadores que luchan, nosotros creemos que hay que defender y hay que imponer un quiebre a la flexibilización laboral que es una realidad en todas las fábricas del país. Pablo, Política Obrera, como estamos hablando con vos como precandidato a la provincia, también tiene su fórmula para lo que es la nación. Las internas están en todos lados, ¿no? La izquierda no está lejos de esto, pero me gustaría que nos cuentes cómo pensás que se va a dirimir esto, digo, cómo está todo el clima dentro de lo que es la izquierda y cómo se están viendo estas internas. Bueno, no quiero corregirte, sí, pero estoy obligado a decir que Política Obrera no tiene internas. Bien. Nosotros vamos a presentar nuestra fórmula a Marcelo Ramal, un reconocido dirigente y economista histórico del Partido Obrero, de Política Obrera, y de Patricia Urones, que es una joven docente de Zona Oeste, que ha sido seleccionada por el Congreso para acompañarlo en la fórmula. Bien, es decir, hay fórmula definitiva. Exacto. Luego está el Frente de Izquierda, que sí está en una situación de internas, y que esas internas, en el marco de esta situación tan angustiante para la clase obrera de la provincia, tiene un carácter muy negativo, porque en vez de plantear propuestas y planteos, que la izquierda tiene una vasta elaboración al respecto, ellos están sumidos en una interna, digamos, crítica, y se están matando lisa y llanamente en vez de ponerse de frente a la clase obrera y decirle para dónde está la salida. ¿Esto de alguna forma los afecta a ustedes también? Nos afectan tanto y en cuanto la clase obrera no perciba que hay una izquierda por fuera del Frente de Izquierda. Nosotros queremos que vean que el Frente de Izquierda no ha pasado la prueba del parlamentarismo en la provincia de Buenos Aires, en los consejos deliberantes y a nivel nacional, y ha sido en cierta forma integrado a la política del Estado,
y entonces nadie ve en el Frente de Izquierda hoy una alternativa. Eso es lo que explica de alguna manera la interna, es decir, en medio del retroceso y en medio de que hay, es decir, un proceso de integración al Estado, hay una disputa por quién está, quién es parte de ese proceso de integración. Nosotros queremos que la clase obrera vea que hay otra izquierda, que es una izquierda que plantea, que defiende las autoconvocatorias, que plantea una lucha por un aumento del salario, por la indexación del salario por inflación, que plantea una asamblea constituyente, es decir, una izquierda que tiene un planteo de salida a esta crisis de régimen que estamos viviendo. Pablo, si no me equivoco, y también tenés todo el derecho a corregirme, mañana durante el día vas a estar de recorrida por la ciudad, por Quilmes, ¿esto es así? Así es, vamos a estar con los compañeros, todavía no me han pasado bien la agenda, pero sí, tengo comprometido una visita allá a Quilmes, no sé si se va a hacer finalmente mañana, porque no tengo clara la agenda, pero sí, es muy probable que ande por allá. Muy bien, Pablo. Bueno, para cerrar, esperamos comunicarnos nuevamente antes de lo que son las elecciones en agosto y seguimos en comunicación en línea directa. Bueno, Tiago, te agradezco a vos y a toda la radio por esta comunicación y estamos en contacto y ojalá podamos volver a charlar. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Ahí pasaba con nosotros Pablo Busch, quien es precandidato a gobernador bonaerense por el PO, por política obrera. Hablamos de todo, hablamos un poco de lo que es la campaña y también de cómo se está viviendo en la provincia de Buenos Aires. De esta manera cerramos un nuevo ciclo, una nueva edición de La Hora P. Chau, muchas gracias. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com